Bueno, continuando con la actividad de la mesa redonda, quiero presentar a la ingeniera Loren Ruiz García, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, experta en seguridad y riesgos ocupacionales, quien va a moderar la segunda parte de la mesa redonda, que tiene, digamos, dentro de sus temas, los temas referidos al impacto ambiental y ocupacional. Buenos días con todos. En realidad agradecer el interés que manifiestan ustedes al estar presentes y también a los que nos están siguiendo vía virtual, ¿sí? Este es un tema que en realidad es muy importante para el país, dado que cualquier pérdida en vidas humanas significa una afectación en el Producto Bruto Interno, ¿sí? En ese sentido, nosotros preocupados por lo que es la seguridad y salud de los primeros respondedores de cualquier emergencia y desastre, hemos convocado aquí a los especialistas en salud ocupacional y ambiental para que nos expliquen cuáles son estos impactos en la salud humana, ¿sí? Entonces, tengo mucho gusto en presentar al doctor John Astete Cornejo, médico especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente, experto en salud ocupacional, investigador y docente a nivel de posgrado en temas de medicina ocupacional y medio ambiente, gestión en salud ocupacional y salud ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Mayor de San Marcos, miembro del Consejo Editorial de la Revista Científica de Medicina del Trabajo del Brasil y de la Revista de Prevención de Riesgos Laborales de Valencia, España. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional y de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional. Premio OIT, un orgullo para nuestro país contar con él. También contamos con la presencia de la doctora María del Carmen Gastañaga Ruiz, médico especialista en gestión ambiental y ocupacional de Sensopas del Instituto Nacional de Salud, consultora y docente universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adicionalmente, vamos a tener la participación de las empresas involucradas en lo que es equipos de protección personal y que también nos van a dar su punto de vista, sus aportes a cómo nosotros deberíamos de contar con ciertos dispositivos para proteger a los primeros respondedores, a los que están dentro de la zona de fuego y los que están en los intermedios y más alejados. Inclusive, si es posible, la utilización de equipos de protección personal por la población que pudiera haber cercana a estos lugares donde se producen estos desastres, ¿no? Para ello contamos con un especialista que viene de la empresa Soltrack y otro especialista que viene de la empresa 3M. Para todos ellos les pido un fuerte aplauso. E invitamos al doctor Astete a dar su presentación. Bueno, muchas gracias al comité organizador de este evento. Bueno, la intención de la plática del día de hoy es abordar algunos aspectos relacionados al tema de enfermedades ocupacionales o de salud ocupacional que pueden aquejar a todos aquellos actores que de repente actúan en el caso de un incendio. Ok, entonces, como riesgos ocupacionales de los actores de la respuesta a incendios y su relación con el tema de lo que es enfermedades ocupacionales. Entonces, existen diferentes actores, obviamente, que están involucrados en un incendio. Y entre ellos, en primera instancia, están, obviamente, el grupo y el Cuerpo General de Bomberos, también el área de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud, por parte de la Dirección de Emergencias y Desastres, pero también intervienen Defensa Civil y el área de Defensa Civil como parte del área de responsabilidad que de repente va a actuar en las diferentes zonas ya descritas por los anteriores ponentes. Entonces, cada uno de estos tiene diferentes funciones frente al área donde está ocurriendo de repente el incendio. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se exponen estos actores? ¿A qué factores de riesgo que pueden deteriorar en
como parte de una exposición aguda o como parte de las consecuentes eventualidades a las que se van exponiendo a lo largo de su trabajo, a lo largo de toda su carrera, que pueden ocasionar una patología. Estos factores de riesgo que van a condicionar obviamente a un accidente o más adelante a una enfermedad ocupacional por exposición crónica, van a depender también no solamente de los factores de su puesto de trabajo propio, que es un puesto de trabajo sui generis que no es permanente, sino que va cambiando dependiendo del tipo de eventualidades a la que se exponen, pero también en razón al perímetro o a donde vayan a actuar, ¿ok? Entonces, cuando hay este tipo de eventualidades o accidentes o el incendio propiamente dicho, obviamente se delimita un área, no voy a describir cuáles son los parámetros para la delimitación, solamente describir que hay diferentes zonas de acción que ya ha sido descrito por los anteriores ponentes, ¿no? Que es el área caliente, el tibio, el área fría, etcétera, en el que van a actuar los diferentes actores, valga la redundancia, y van a estar expuestos a diferentes factores de riesgo. Estos factores de riesgo que de una u otra forma desencadenan el hecho de que, perdónamelo nomás para que el puntero lo utilice, que van a estar expuestos a diferentes factores de riesgo en diferente área. Y esto además determina de que tengamos que tomar en cuenta que personal entrenado para diferente área también tenga que tener acciones preventivas o tenga que estar no solamente preparado técnicamente, sino también tenga que estar evaluado correctamente, tenga las condiciones de salud de manera adecuada, que puedan ingresar a estas áreas y que obviamente ingresen con los equipos de protección respiratoria o equipos de protección personal adecuado. Los factores de riesgo son diferentes. Estos, que voy a solamente imagen en este caso de un bombero, los factores se dividen en diferentes causas, ¿ok? O son de diferentes tipos. Entre los principales factores que están el cuerpo de bomberos que en primera instancia actúan en el cliente o a los profesionales que actúan en esta área, ¿no? Es la exposición a sustancias químicas de diferente tipo. Sustancias químicas que van a causar una patología aguda, una reacción aguda, ya descrita por el doctor Carlos García, o que también van a determinar la aparición de una enfermedad crónica por varias exposiciones que no solamente van a deteriorar su salud, sino que se pueden manifestar años después y que van a representar, obviamente, una carga de enfermedad para el Estado y una carga de enfermedad para toda la población, con el deterioro consecuente de la calidad de vida. Estos químicos van desde los respirables, los inhalables, los corrosivos, los que ocasionan patologías respiratorias crónicas, hasta los cancerígenos también, ¿no? Y el control de estas sustancias químicas, de estas sustancias tóxicas, desde el registro, no solamente se da, si bien cierto, se atribuye la responsabilidad a quien lo comercializa, se atribuye la responsabilidad a quien de repente debería fiscalizar, ¿no? Esta falta en el sistema administrativo también condiciona a que las personas que vayan a intervenir en caso de los accidentes o en caso de los incendios no estén correctamente informados. El registro de sustancias tóxicas, por ejemplo, tipo cancerígeno, ¿no? Desde 1993 es obligado, hasta un centro hospitalario, por ejemplo, tiene que notificar y registrarlos. De esto tienen que tomar conciencia o conocimiento, disculpe, las municipalidades tienen que tomar en conocimiento las direcciones de salud y el Ministerio de Trabajo propiamente dicho, para saber cuántos trabajadores están expuestos, ¿no? Y cuántos se podrían exponer en el caso de estos accidentes. Pregúntame cuántas instituciones, entre públicas y privadas, cumplen ese registro obligatorio, ¿no? Una, desde 1990.
ni siquiera el Estado, ni siquiera los hospitales que manejan sustancias tóxicas y sustancias cancerígenas están registradas en un cumplimiento legal. O sea, no están registradas, ni siquiera los hospitales. Digamos, aduanas y gran cantidad de sustancias cancerígenas que las almacenan acá en el Callao, las almacenan acá en Los Olivos, pero tampoco están registrados los almacenes. Y mucho menos, si a estas áreas formales quisiéramos exigir que lo registren, o a las áreas que comercializan de manera informal, quisiéramos exigir que registren dónde están los registros de sustancias tóxicas, dónde está, voy a hacer mi mapa de riesgo, etcétera. Si el ente gubernamental mismo que recepciona, no lo registra. Entonces, ante ese aspecto de incumplimiento administrativo, no tenemos el registro del mapa de qué sustancias tóxicas están en cada jurisdicción. Es una falta que tenemos en nuestro sistema. Entonces, a la eventualidad que vaya a haber al frente, no sabemos qué es lo que está quemando, ni cuánta gente estuvo expuesta, ni cuánto riesgo en el perímetro también, o cuánta población se está exponiendo a este riesgo. Estas sustancias tóxicas son diferentes. Hay algunas que, obviamente, lo principal en cada incendio, muchas veces vemos que siempre actúan con agua, ¿no? Pero si el bombero, por ejemplo, tendría la información adecuada, de repente no intervendría directamente así. Lo que tienen que muchas veces hacer es mandar a su equipo especializado para ver qué es lo que se está incendiando y perdiendo tiempo porque simplemente no tiene esa información. Es información que debería estar en un mapa de riesgo que es responsabilidad, si bien cierto, de la municipalidad por un tema administrativo, es una responsabilidad de fiscalización de las áreas ambientales que corresponden a las direcciones de salud, pero muchas veces estos temas de exposición a sustancias químicas no venden, pues no, no es dengue o no es una transmisible. Otros factores de riesgo que pueden exponer de manera aguda, si bien cierto, pero que exponen constantemente a factores de riesgo a los, en este caso, a los bomberos, son los factores de riesgo ergonómico, ¿ok? Por el simple hecho de las posturas prolongadas con las que pueden trabajar, la manipulación de equipo que muchas veces es pesado, pero que es necesario obviamente para su trabajo, y además que la condición física en la que tienen que estar constantemente ellos, ¿no? Determina también una condición para que sigan pudiendo elaborar y realizar su trabajo, y que en algunos aspectos, cuando no hay un ejercicio controlado, porque en este caso el ejercicio y la preparación física se hace no solamente como un hábito de vida, sino se hace como una parte del procedimiento, un componente de su trabajo, un componente de su puesto de trabajo. Los factores de riesgo físico en estos puestos de trabajo son diferentes. Comienza desde ruido, de donde está viendo el mismo accidente, y las temperaturas elevadas. Las temperaturas elevadas, los factores de riesgo físico, digamos, la temperatura, condiciona no solamente alteraciones metabólicas que pueden darse en ese momento. La mayor cantidad de incidencia, por ejemplo, o de prevalencia de patologías cardiovasculares en bomberos retirados o jubilados, ¿ok? Está relacionada a patologías cardíacas. Dentro de los mismos factores de riesgo está la exposición a humedad, la exposición a cambios de temperatura brusca y además la exposición a ruido, pues, ¿no? La exposición a ruido que va a ocasionar otro deterioro que es bien marcado en los bomberos, que es el deterioro auditivo. Están expuestos también a factores de riesgo eléctricos, factores de riesgo biológicos por lo que manipulan, y los factores de riesgo psicosocial. En ese aspecto, muchas veces estamos atentos y obviamente que es necesario atender el tema respiratorio, atender el tema dérmico, el tema cardiológico, monitorear, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de las consecuencias
del factor de riesgo psicosocial que tiene trabajar en este puesto de trabajo especialmente. Que asociado al estrés en respuesta al incidente o al accidente que esté habiendo, ¿okay? También hay un problema en que la mayoría o hay un porcentaje de cerca de 33% de personas que han actuado frente a un incendio o una eventualidad, principalmente bomberos, ¿ok? Presentan trastornos relacionados, trastornos o post-estrés traumático, que necesariamente no están siendo vigilados, ¿no? 33% en el último estudio realizado, por ejemplo, en Porto Alegre y descrito ya en Brasil, un factor de riesgo condicionante o un factor de riesgo que deteriora la calidad de vida del trabajador bombero y que está asociado no solamente a temas depresivos o hasta un índice de suicidios marcado, son los trastornos postraumáticos o el estrés postraumático que tiene después de la atención de estos accidentes. Los datos de la Acción Nacional de Protección contra el Fuego de los Estados Unidos muestran que las patologías cardíacas son la causa principal de muertes en acto de servicio de los bomberos. O sea, no solamente sumado por la sobreexposición que puede llegar a tener a sustancias químicas, ¿okay?, que también condicionan o afectan el sistema cardíaco, sino también por el estrés al que están expuestos. La NIOSH describe que el 48.6% de todas las lesiones sufridas por los bomberos ocurrieron durante el combate de incendios. ¿Okay? Entonces, cerca al 50% de todas las lesiones que llega a tener un bombero a lo largo de su carrera están relacionadas a la atención a incendios. Y la Asociación Internacional de Bomberos promueve la inclusión de la enfermedad cardíaca en la legislación relativa a la protección de los trabajadores que sufren enfermedades profesionales. Y es así que en Ontario, Canadá, se conforma un comité especializado para evaluar qué patologías estaban relacionadas al trabajo de los bomberos y de este número de bomberos que se exponían a diferentes tipos de incendios, para que se reconozca como enfermedades profesionales y para que no solamente entre en un tema legislativo, sino para que se reconozcan las pensiones en estos trabajadores, pues tenían gran cantidad de incapacidad laboral, ¿no?, después de que estos se jubilaban. Y es así que esta comisión concluye, ¿no?, en Toronto, la Comisión de Expertos como mandato de autoridad legislativa, concluye que la mortalidad la mortalidad de los bomberos tiene causas, en primera instancia, cardiovasculares y está relacionada a la presencia de diferentes tipos de cáncer. Y es de esa forma que dentro de los listados de enfermedades, y principalmente en Canadá y luego en Estados Unidos, y se hace la sugerencia esto a OIT, en que el trabajo de los bomberos, ¿no?, o para los bomberos, las enfermedades cardiovasculares, asumidas la aterosclerosis y enfermedades isquémicas y los aneurismas aórticos, se incluían, ¿no?, como patología relacionada al trabajo, obviamente con la evaluación causal o de causalidad respectiva. El tiempo de exposición, la jornada laboral que tienen, las jornadas atípicas que pueden tener, etc. Y la presencia de diferentes tipos de cáncer. Ya el doctor García decía, basta que haya ingresado, haya sido una inhalación o me haya expuesto a la combustión de un gas tóxico o la combustión de una sustancia tóxica, ¿no? Entonces, por más que se ponga el antídoto, etcétera, esa sustancia ya ha sido absorbida. De repente no haya generado sintomatología que evidencie la intoxicación, pero ya ingresó y ya puede estar ocasionando cambios a nivel celular. En la medicina clínica normalmente se busca la sintomatología para ver si la sustancia química está afectando a la persona. En la medicina ocupacional, en la preventiva, es evidenciar si es que, si bien cierto, no se haya presentado sintomatología como la clínica lo busca,
En la preventiva y ocupacional se busca si ha existido daño, y este daño solamente se ve en el daño celular, el daño de ADN o el daño a nivel de órgano o tejido que puede existir. Entonces, para evitar esas patologías o hacer un diagnóstico precoz antes que éstas se instauren, ¿no?, es necesario evaluarlos periódicamente. Evaluar periódicamente, y al igual que evaluar, que tengan una evaluación médica antes del ingreso, y evaluarlos periódicamente. ¿A qué se están exponiendo? ¿Cómo pueden deteriorarse su salud? Y si se identifica que está habiendo el deterioro, obviamente determinas qué tipo de acciones solamente puede hacer. No es lo mismo manejar un grupo de bomberos que van a actuar, o hasta el mismo grupo de policías que van a actuar de repente ante un incendio en las áreas donde les corresponde, que ver trabajadores de una mina que tienen sus puestos determinados con sus factores de riesgo ya conocidos, ¿no?, y en los que podemos evaluar periódicamente, porque ellos van a estar expuestos a diferentes factores, ¿no? Entonces, la periodicidad y el seguimiento y la instauración de programas, que es responsabilidad en este caso del organismo que gestiona o del mismo Cuerpo General de Bomberos, instaurar este tipo de programas para que ellos, o por convenios que pueda hacer con otras instituciones, puedan llegar a hacer seguimiento a sus trabajadores. Porque si no, vamos a tener 3.500 bomberos ahora que están sanos, que van a estar actuando entre los siguientes 15 años, y de acá a 15 a 20 años vamos a tener 3.500 bomberos con enfermedades crónicas que de repente no se hayan accidentado en ninguna eventualidad, hayan actuado muy bien, pero vamos a tener 3.500 bomberos con enfermedades crónicas que van a determinar carga de enfermedad no solamente para sus familias, sino van a deteriorar su calidad de vida. Y para terminar, solamente mencionar, por ejemplo, la presencia de algunas patologías que han determinado no solamente invalidez, sino que determinan retiro, que son principalmente las cardiovasculares, pero que también las osteomusculares son las que se presentan de manera más aguda y que necesitan control y monitoreo con programas de gestión que se implementan y que ya hay antecedentes a nivel Latinoamérica también. Es necesario el establecimiento de un sistema de vigilancia que recoja la información de estos efectos durante su vida laboral y después de terminar este, y que se incorpore la información sobre exposición, antigüedad, edad y factores individuales. Estos programas de vigilancia que deben instaurarse sí están normados, pero muy pocas veces o nunca se aplican, ¿no? De repente la autoridad inspectiva debería cumplir mejor su función en este aspecto, pero también dar las facilidades a los entes, como es este caso el Cuerpo General de Bomberos, para que lo implemente. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el interés de este tema. La verdad que son más de 25 años o 24 años que estoy en el ministerio y son muy pocas veces que han habido este tipo de reunión. Efectivamente, lo que uno ha visto y hace mucho tiempo y a veces se sigue viendo es la respuesta 100% asistencial, lamentablemente. Y en estos casos también se puede hacer prevención. Tenemos que acordarnos que salud somos la autoridad sanitaria, somos suprasectoriales, por lo tanto no debemos esperar que nos llegue información, tenemos que solicitarla, tenemos que pedirla, porque debemos contar con ellas. Y eso nos sirve para que, de acuerdo a las jurisdicciones donde nos desarrollemos, sepamos de qué población contamos, qué actividades económicas tenemos formales e informales, para de esa manera contar con la información requerida en caso de una emergencia o desastre. Hemos escuchado en la mañana, en el transcurso, las respuestas dirigidas sobre todo a la parte muy importante, que es la parte de los bomberos, efectivamente, o las gentes, como ha dicho el doctor Astete, que están más que nada en el centro del problema. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la población? ¿No? ¿Qué pasa con el ambiente mismo? No escucho que se hable de calidad del aire, no escucho que se hable de las cuencas atmosféricas, no se escucha que se hable de las turbulencias que produce a nivel del aire, donde en determinadas zonas de Lima pueden quedarse todos esos humos tóxicos, todo ese material particulado. Entonces la respuesta en cada lugar va a ser diferente también.
Y eso está estudiado hace muchos años. DIGESA presentó hace muchos años todo el manejo de las cuencas atmosféricas, de cómo era la calidad del aire, la dispersión, que nos va a servir, claro que nos va a servir, porque el problema no termina cuando apagamos el último fuego. El problema se mantiene todavía, se mantiene sobre todo en todas las poblaciones circundantes, hasta donde la dispersión del aire llegó. Y la pregunta es, ¿cuándo esta población va a poder vivir normalmente? ¿Cuándo va a poder limpiar como debe ser? Se apagó el incendio y yo comienzo a levantar todo, ¿qué voy a hacer? Nuevamente voy a reactivar el incendio en mi casa. Entonces hay cosas que sí son preventivas, hay cosas que sí debemos manejarlas desde antes y no esperar, como les digo, que nos llegue. Bueno, algunas definiciones, porque siempre es bueno conocer cómo se diferencia a veces el fuego del incendio, ¿no? Son detalles, son conceptos que al tener un incendio, este fuego incontrolado, sus efectos no deseados se pueden dar en personas, tanto de las encargadas de la respuesta, como de las personas que viven cerca de la zona, o quizá un poco más lejos. Entonces el fuego, sabemos cuándo se debe producir con estos tres factores: combustible, comburente y calor. La siguiente. También hay clasificaciones que se habla de en estos esquemas que se encuentran en la literatura, en sólido, líquido, gases, metales, pero lo importante de esta clasificación, más que nada, es tener en cuenta, ¿para qué? Al tomar o al ¿qué hago yo? ¿Qué sistema de extinción voy a utilizar y cuáles son apropiados para determinado tipo de fuego? Lo hemos escuchado, diferentes que una vivienda, existe un incendio, que existe en una industria o que exista en un almacén que no sabemos qué tiene. Entonces, debemos conocer al menos de qué se trata, y esa es una información que debe estar en todas las áreas de salud de la jurisdicción que está a cargo, para que nosotros sepamos cómo actuar. Siguiente. Vamos a tener que materiales y desechos peligrosos se van a dar, que debemos conocer sus definiciones, porque son diferentes. Vamos a tener inflamables, estas sustancias que se van a encender con mucha facilidad, que representan un gran peligro de incendio bajo condiciones industriales normales. Vamos a tener corrosivos también, que requieren contenedores especiales por su capacidad de corroer los materiales normales, los ácidos, anhidridos, álcalis, etc. Las sustancias reactivas, materiales que también requieren especial almacenamiento y manejo. Y vamos viendo y vamos pensando, de acuerdo a lo que escuchamos en las noticias o cómo salen las cosas, que todo esto se encuentra mezclado, que no se conoce, porque el caso que estamos viendo ahora de Nicolini era una mezcla de todo. Había de todo, nadie sabía qué es lo que había, ni el material con que estaban hechas las estructuras, ni qué cosas estaban en esos almacenes. Y tóxicos, lógicamente, sustancias, metales pesados, plaguicidas, solventes, combustibles, que de ser manejados incorrectamente liberan cantidades suficientes de material tóxico. Entonces vamos a tener que cuando sucede el problema, se va a dispersar. Y lo siguiente, por favor, y va a tomar muchas áreas, bueno, además de las fallas estructurales y de deficiencia de oxígeno. La siguiente. Entonces, si hablamos de impacto, si hablamos del entorno, ¿qué puede pasar? Nos damos cuenta que podemos hablar de contaminación de agua, contaminación de suelos, contaminación de alimentos. ¿Qué pasa con todas las ventas ambulatorias, con todos los lugares que están cerca al punto donde ha habido un incendio? ¿Qué pasa con todo ese material particulado que asienta y que no son limpiados y que permanecen allí? De repente, por una sola vez estar expuesto no va a pasar nada. Pero ¿qué hay en zonas donde se pueden dar frecuentemente este tipo de accidentes? Vamos a tener problemas. La siguiente. Esto es solamente para graficarles que un punto, un solo punto, una fuente fija, puede realmente tener un impacto a todo nivel. Y el último, el que va a recibir este impacto, es el hombre. Vamos a tener impacto en el agua, impacto en los suelos, vamos a tener impacto en los vegetales, alimentos, etc. Y finalmente el que recibe por varias de las rutas y las vías el problema de los tóxicos. La siguiente. Pero sobre todo vamos a tener el problema en el aire. ¿Por qué? Porque vamos a tener resultados de combustión, vamos a tener humos, gases, el calor y las llamas. Vamos a tener humo con todo lo que son material particulado, ¿no? Sólido, líquido, la combustión incompleta, de densidad de contenido,
que va a variar de acuerdo con la provisión de oxígeno y con la cantidad y clase del material en ignición. Vamos a tener gases en todas las combustiones, parte de los elementos que constituyen el combustible, forman estos compuestos gaseosos al arder y pueden ser muy tóxicos. El mismo calor va a producir lesiones, quemaduras, va a producir daño también a la persona, no solo al que está trabajando allí, sino también a los que están cerca de los lugares, y las llamas, lógicamente, como producto luminoso propio de la combustión, que es un gas incandescente cuya temperatura variable depende de los factores, el combustible y la cantidad de oxígeno que tengamos en ese ambiente. Siguiente. Entonces, vamos a tener que si hablamos de impacto a la salud, vamos a ver que las áreas claves que se toman en cuenta en la evaluación del efecto a la salud son el nivel y duración de la exposición, la susceptibilidad. Hablar de un niño, un anciano, una gestante es totalmente diferente. Y a veces también nos olvidamos que además de todas estas personas, están también los animales domésticos, que sufren también las condiciones de un aire contaminado. Entonces, esto, para comprender estos efectos potenciales, es importante señalar que mientras más grave sea dicho efecto, llame más la atención, ahí sí puede haber una mejor respuesta, pero muchas veces estos problemas son exposiciones crónicas. A una dosis moderada baja, lo que ya no va a dar tanto interés. Lamentablemente, la respuesta muchas veces con el ministerio que se da es a lo agudo, lo transmisible. Si hablamos de estrategias sanitarias, si hablamos de cuáles son aquellas que, las 10 primeras, no está la salud ocupacional, no está la salud ambiental. Entonces nos podemos dar cuenta que lo que es crónico, de larga data, muchas veces no da la respuesta de la autoridad que debería ser. La siguiente. Doctora, tiene 5 minutos. Ok, acá solamente es un cuadro para ver que los efectos de la contaminación se dan en todos los órganos de la persona, ¿no? No solamente el aparato respiratorio, que quizás sea el órgano blanco más dañado, pero también tenemos a nivel de otros órganos, dependiendo de la contaminación del agua, la contaminación del suelo o la contaminación del aire. Siguiente. En los efectos adversos, si vamos de más a menos, como dijo el doctor García, la muerte ocupa el primero que se puede dar. Vamos a tener las admisiones hospitalarias, los pacientes externos por emergencia, síntomas respiratorios, deficiencia pulmonar y ningún efecto adverso en la salud. Entonces, eso ya va a depender justamente del tipo de incendio, de cuál sea la distribución, la dispersión del humo tóxico, etcétera, y qué población es la que tengamos cerca del lugar. La siguiente. Efectos también, el humo sobre todo, ¿no? Producido también por la biomasa, tiene cantidad de sustancias químicas, muchas de las cuales se asocian con efectos adversos. Estas sustancias incluyen partículas, compuestos gaseosos. Creo que lo principal cuando hablamos, y también lo dijo ya el doctor García, el doctor Astete, material particulado. Estamos hablando de partículas sobre todo 2.5, porque muchas veces las 10 las eliminamos, caen. Pero de 2.5, 1, ahí sí, porque van a estar situadas a nivel de bronquios, bronquiolos, y menor de 1 vamos a tener las sistémicas. Entonces, eso sí, las personas que están expuestas, y en ese caso, con mayor razón, ahí sí los bomberos, van a hacer cuadros crónicos, respiratorios, que de repente comiencen de manera insidiosa, porque muchas veces no se les hacen los exámenes médicos que deben hacerse a los bomberos, no se les hacen pruebas respiratorias, no tienen una buena placa, un buen examen clínico, prueba de función pulmonar, yo creo que es básico hacerlo. Entonces se debe contar con un lugar especializado donde hacerle todas esas muestras, esas pruebas. La siguiente. Vamos a tener, como les dije, la fracción de 2.5, pero sobre todo vamos a tener poblaciones vulnerables, ¿no? Que debemos tratar de conocer. Entonces, debemos saber esta población, dónde está, y no perder de vista esta población hasta que finalice el evento. No que finalice el fuego, sino que finalice realmente. Y muchas veces en otros países colocan detectores, colocan equipos para poder determinar a qué está en el momento circulando en el aire. Y eso tenemos, DIGESA tiene equipos portátiles. Nosotros tenemos equipos portátiles. Entonces, ¿qué está pasando? De repente, realmente formar una respuesta con responsabilidades para que nosotros, de acuerdo al resultado de esos filtros de 24 horas, podamos decir a qué está expuesta la persona, a qué está expuesta esa población,
De repente Senami nos tiene que decir en todas sus estaciones cómo es la dirección del aire, cómo están llenos los tóxicos. Y sobre todo, los de promoción del ministerio tienen que ir todo ese tiempo a decirle cómo debe la señora limpiar esa casa. Porque yo no hago nada si no le enseño cómo lo debe hacer, cómo debe asear, cuándo debe ventilar su casa. Peor si tiene niños, si tiene ancianos, si tiene enfermos. Entonces la labor no es ahora, es siempre, es continua, sobre todo en lugares donde sabemos que el riesgo a que exista una explosión, un incendio, un desastre, es mucho mayor que otro. Por eso tenemos que las poblaciones vulnerables, muy jóvenes, mujer embarazada, anciano y personas que padezcan enfermedades cardíacas y respiratorias. Imagínense un asmático, ese material particulado, lo hacen entrar en crisis. Entonces tenemos nosotros que saber las respuestas que se deban dar a todo esto. La siguiente, creo que es la última, otro grupo más susceptibles, ¿no? Personas que trabajan en ambientes exteriores, los bomberos, lógicamente, salas de emergencia, medidas de mitigación que deben dar prioridad a los miembros más susceptibles. La siguiente. Gases tóxicos, que ya lo dijo el doctor García, solo los nombré, los asfixiantes simples, los químicos, los irritantes, y que tenemos que pensar que el principal órgano afectado es el pulmón. Lo que ya se inhaló, como bien lo han repetido todos, se queda allí. Siguiente. Otros efectos, aparato digestivo, piel y mucosas, cáncer, dermatitis, muchas veces por el calor, reacciones alérgicas que tienen que ser también tratadas y evaluadas justamente por un especialista. La siguiente. Bueno, creo que eso es todo. Gracias.